Pues buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra plática de hoy. Hoy tenemos como invitados, son tres ponentes, el actuario Roberto Albino, profesor de la Prepa Plantel 7, el ingeniero mecánico Miguel Ángel Rivera, profesor de CCH Oriente, y al físico y matemático Javier Sariñán, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Ellos estuvieron en uno de los diplomados que estamos impartiendo y uno de los trabajos que hicieron fue publicado en una revista, ya nos contarán su historia. La plática de hoy se llama Las fracciones continuas, una aproximación didáctica desde el bachillerato. Pues felicitaciones por este trabajo y adelante. Les dejo el micrófono. Muchas gracias, maestra Clara. Buenas tardes, maestros. Nos complace participar en esta ocasión con un tema referente a la matemática, pero visto desde el punto de vista de la publicación de un trabajo escrito en una revista matemática. Nuestro trabajo se titula Fracciones continuas, una aproximación didáctica desde el bachillerato. Este artículo fue publicado en la revista Espacio Matemático y es el resultado de nuestro trabajo final dentro del Diplomado 4, que se tituló Taller de Problemas, TICs e Investigación Didáctica. Aprovechamos para expresar nuestro agradecimiento a la Facultad de Ciencias de la UNAM y a su programa de educación continua por el diseño de los 4 diplomados dirigidos a los docentes del nivel medio superior, el cual nos permite fortalecer nuestros conocimientos en distintas áreas de las matemáticas, como geometría, teoría de números, álgebra, teoría de gráficas, matemáticas discretas, geometría analítica, el cálculo, probabilidad y estadística, talleres de problemas y tecnologías de la información y comunicación, así como investigación didáctica, que son algunos de los temas que estuvimos viendo en los 4 diplomados. A la vez se promueve una actualización continua necesaria con el objetivo principal de mejorar la enseñanza de la matemática en dicho nivel. El artículo que presentamos es el producto de nuestra participación, como ya lo mencioné anteriormente, y trabajo final del Diplomado 4, Módulo 3, Investigación Didáctica, en donde se incorporan no solo elementos didácticos de la matemática, sino la tarea importante de escribir un texto de divulgación científica con los elementos básicos proporcionados. Participamos en esta presentación los maestros Javier Martín Sariñán Sánchez, el maestro Miguel Ángel Rivera Espinosa y su servidor Roberto Albino Benítez. Voy a continuar, maestros. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos Sí, bien. maestro. Muchas gracias. Bueno, pues no quería también dejar pasar la mención. Estamos aquí más que nada por los coordinadores de dicho diplomado, principalmente el maestro Leonardo, la maestra Tania y varios profesores que en la última etapa del diplomado pues nos dieron algunas pláticas de algunos temas de interés para el bachillerato. Entre ellos aquí está el maestro Strock, el maestro César Guevara, la maestra Pastrana. Pues a todos ellos, pues muchas gracias. Y este es el reflejo de nuestro trabajo como tarea final del diplomado. Y entrando en materia, ¿qué son las fracciones continuas? Bueno, las fracciones continuas nacieron en principio del estudio de la teoría de números y más desarrollándose un poco más esta dentro de la teoría analítica de los números. Se inicia con el uso del algoritmo antiquísimo de Euclides, transformando un número racional en fracciones impropias, incluidas unas dentro de otras de forma recursiva. Se prueba así que los números irracionales también se presentan en fracciones continuas y se estudia su diferencia con la representación de los racionales. Las fracciones continuas aparecen en la matemática hindú por ahí del siglo V o VI después de Cristo para resolver ecuaciones de tipo diofánticas.
Luego, en el Renacimiento, en el siglo XVI, los italianos Bombelli y Cataldi encuentran aproximaciones a raíces cuadradas, pero fue hasta entrado ya el siglo XVII con Wallis, siglo XVIII con Euler o Lambert, Lagrange, se establecen sus fundamentos teóricos. La teoría analítica de las fracciones continuas, digamos que es la última etapa en el desarrollo de este tema, y es el uso propiamente del análisis matemático, es decir, series de potencias y convergencia de funciones, para abordar temas más complejos de fracciones continuas, en especial con números complejos. ¿Qué es una fracción continua? Bueno, una fracción continua es una expresión matemática que representa un número racional mediante una secuencia de fracciones parciales. Estas fracciones parciales están compuestas por un numerador constante y un denominador racional que a su vez se le vuelve a aplicar el proceso de forma finita o no, quedando de la siguiente forma. Ahí tenemos la fracción continua y estos, llamémosle, coeficientes A0, A1, A2, hasta AN. El primero es la parte entera, si es que la hay, del número, y los subsecuentes A1, A2, hasta AN son los llamados coeficientes enteros que se van definiendo en una secuencia, digamos, iterativa. Una fracción continua puede ser simple o reducida. La fracción continua representa una sucesión de números racionales, y reciben el nombre, cada aproximación de estos números racionales, de convergentes dentro de la fracción continua. Bueno, a continuación les vamos a mostrar un ejemplo que yo creo que es adecuado, y mis compañeros también, los profesores, creemos que es adecuado para el bachillerato. Tenemos que este problema es un ejemplo de cómo el razonamiento geométrico puede servir de un puente cognitivo entre, llamémosle teoría de números, mejor le vamos a llamar álgebra, y la geometría. El punto de partida es el algoritmo de Euclides y un concepto primigenio como lo es un rectángulo llamado gnomón, que desarrolló Aristóteles, que refiere que dada una figura sobrepuesta a otra figura, ya lo verán más adelante en la resolución de este problema, produce una figura semejante a la inicial. Presentamos un problema, aquí está, se da un área rectangular, en este caso de 128 unidades por 37, y se desea cubrir su área con el mínimo número de losetas cuadradas. Y se le sugiere al alumno lo trate de resolver de una manera, en primera instancia, geométrica o algebraica para su representación. En general, para darle la solución se desarrolla, ya entrando en materia, de una manera económica, voy a explicarlo, la fracción continua finita, en este caso de 128 entre 37, generada por medio del algoritmo de Euclides. Lo vamos a representar en una tablita para su mejor comprensión. ¿Cómo se procedió? Bueno, se genera la primera fracción mixta. La fracción mixta está compuesta de un entero y una fracción propia. Luego se invierte la fracción y pasa de propia a impropia, y se realiza la división, quedando nuevamente una fracción mixta. Y se repite el proceso para aplicar el proceso hasta obtener un residuo en cero. Y voy a mostrarles la solución a este ejercicio. En la primera columna vemos el algoritmo de Euclides. En la segunda columna vemos la generación de la fracción mixta.
Y finalmente, en la tercera columna, vemos la representación en fracción continua. En la última columna se muestra la representación gráfica para darle solución al ejercicio. En la primera iteración, pues agarramos a la fracción original y la descomponemos, pasando el 128 del lado izquierdo de la igualdad y tratando de dividirlo entre 37. Pues da 3 unidades con un residuo de 7. Posteriormente hacemos la división entre 3. Da como resultado 3 enteros con 17/37. Luego procedemos a invertir la fracción mixta de propia a impropia y obtenemos esto. Y volvemos a realizar una segunda iteración, ahora ya con la fracción de 37 entre 17. Se procede de forma análoga, y aquí está lo interesante, es la representación que puede servirle como de guía al alumno. La idea es que el alumno lo trate de resolver primeramente por su lado, principalmente poniendo la atención a la primera columna, y esto no se le muestra, esta digamos que es la ayuda visual para el profesor. Y bueno, se sigue procediendo de la misma manera. Ahora vamos a dividir el 37 entre 17. Aquí tenemos 2 unidades y sobran 3. Sería este rectángulo magenta. Se vuelve a repetir el proceso al dividir entre 17, quedando 2 unidades entre 3 enteros sobre 17, y se vuelve a proceder con la división. En este caso, al realizar la división de 17 entre 3. Bueno, ahí son 5 unidades que ahí están representadas, y el residuo en este caso sería 2, que sería esta distancia que aparece aquí. Finalmente, bueno, a cada aproximación se le da el nombre de convergente. Por ejemplo, el primer convergente sería el 3 más 17/37. El segundo convergente, 2 más 3/17, y así sucesivamente, siendo cada convergente una aproximación a la fracción original. Y de igual manera, continuamos. Ahora ya tenemos la representación de 3 unidades que se van a volver a dividir, en este caso entre 2, que es esta representación que tenemos aquí. Hacemos la división entre las 2 unidades, tenemos 2 por 1, pues es 2, lo dividimos entre 2, vuelve a quedar un entero, y nos queda ahora esta fracción mixta de 1/2. Procedemos de la misma manera y vamos completando los coeficientes en la fracción continua. Bueno, así se procede, y para simplificar un poquito, ahí tenemos la cantidad de cuadrados que salió en cada iteración. Ahí tenemos 3 en el primero, 2 en el segundo, 5 en el tercero, solamente 1 en la cuarta iteración, y en la última 2. Entonces, el mínimo número de cuadrados son 13. Del lado izquierdo tenemos ahí el área total del rectángulo original, la suma de áreas, y finalmente debemos de obtener 4.736 como la multiplicación de 128 por 37. Sería la suma de todos estos. Y del lado derecho aparecen en colorcitos pues los coeficientes que fuimos generando, que representan a la fracción continua. La verdad es que para el alumno es un poco difícil llegar a la solución de la fracción continua, pero en primera instancia, como un ejercicio inicial, pues se le pone más atención al algoritmo de la división de Euclides, lo que está prácticamente a la izquierda. Si lo realiza de esta manera, pues se da por bueno el ejercicio, y luego ya se le va explicando esta representación que ya es un poco más complicado, pero que se toca muy poco en la matemática básica.
y que simplemente aparecen algunos textos como, pues como un ejercicio así medio difícil que se presenta en algunos exámenes, incluso de admisión, pero se toca muy poco estos temas o este tipo de fracciones continuas asociadas bueno, a este proceso que acabamos de ver. En general, pues es toda la explicación de ese primer problema que yo creo que pues aquí lo detallamos el grupo de profesores, el maestro Sariñán, el maestro Roberto y su servidor. Adelante, maestro Roberto. Gracias, maestro Miguel. Bueno, una segunda aplicación que podemos también considerar pertinente en el bachillerato, dado que parte de los temas que se abordan en los programas de estudio es encontrar raíces de ecuaciones de segundo grado, pues aquí les presento una aplicación de las fracciones continuas para encontrar por aproximación las raíces de dicha ecuación. Para empezar, suponemos que las raíces son de una ecuación, son reales, perdón, de una ecuación como la que presento aquí, x cuadrada más 3x menos 7 igual a 0. Esta ecuación, por ser de grado 2, tiene dos raíces que satisfacen la igualdad. Vamos a comenzar primero por encontrar un intervalo que contenga a una de las dos raíces. Para lograr lo anterior, podemos auxiliarnos de una tabla en la cual asignamos valores a x. La anterior, maestro. La anterior, ahí seguimos. Ajá. En el cual asignamos valores a x para obtener los valores de la función correspondientes, tal como aparece en el primer y segundo renglón, respectivamente. En el tercer renglón se muestran los signos de los números de los valores que se obtienen con el fin de observar los cambios que van ocurriendo. Así tenemos, por ejemplo, que para x igual a 5 y x igual a 4, los valores de la función son 3 y menos 3, respectivamente. Mientras que para los valores de x igual a 1 y x igual a 2, sucede también un cambio en los valores de la función de menos 3 a 3, respectivamente. Si pensamos en estos números como coordenadas de los puntos de la gráfica de la función, los cambios son precisamente en donde la gráfica de la función se intersecta con el eje de las abscisas. El caso que vamos a revisar va a ser en el intervalo en el que los valores que toma X están comprendidos entre 1 y 2. Por favor, la siguiente. Bueno, en esta diapositiva aparecen tres columnas en la tabla que se presenta. En el primer renglón de la primera columna está el intervalo que mencioné. Vamos a considerar 1, 2. Es en donde se encuentra una de las raíces y este es el que vamos a analizar para encontrar una aproximación por el método de fracciones continuas de la raíz de la ecuación x cuadrada más 3x menos 7. En la siguiente columna se obtiene la mediante de los puntos extremos del intervalo. El concepto de mediante es clave en nuestro tema y consiste en sumar directamente los numeradores de las fracciones y colocar el resultado como numerador de la fracción resultante, mientras que si se suman directamente los denominadores, se coloca como denominador de las fracciones resultantes. Entonces, así es como se obtiene la mediante. No es una suma de fracciones como la conocemos, sino consiste en este procedimiento. En el caso en el que los números del cual se va a obtener la mediante no tienen la forma de fracción, se coloca un 1 como denominador para que tome la forma de fracción tal como aparece indicado en el primer renglón de la segunda columna, siendo la fracción resultante 3 medios. Esa es la mediante. En la tercera columna se encuentra el valor de la función en 3 medios, es decir, menos un cuarto. Y dado que el valor de la mediante es 3 medios está más cercano al punto extremo 2, el intervalo en donde ocurre el cambio de signo del valor de la función, quiere decir, por lo tanto, que el intervalo en donde se encuentra la raíz de la ecuación se va a restringir y va a ser ahora entre 3 medios y 2. De ahí que en el segundo renglón de la primera columna se considere ahora el intervalo de 3 medios y 2, para así repetir el procedimiento del renglón anterior, para poder seguir haciendo una aproximación. Es decir, nuevamente se obtiene la mediante,
pero ahora de 3 medios y 2, resultando 5 tercios. En la tercera columna se tiene que el valor de la función de la mediante es 7 novenos, que es un número positivo. Y dado que el valor de la función en el punto extremo 2 también es positivo, pero ahora 5 tercios es menor que 2. De ahí que en el renglón 3 vamos a considerar ahora el intervalo de 3 medios a 5 tercios. Nuevamente se calcula la mediante de estos puntos extremos, resultando 8 quintos. En la tercera columna se obtiene que el valor de la mediante es igual a 9/25, que nuevamente es positivo, pero menor que 5 tercios. Por lo tanto, en el renglón 4, el intervalo que se va a considerar es 3 medios a 8 quintos. Siguiendo con este procedimiento, en la siguiente columna se obtiene la mediante que resulta 11 séptimos y el valor de la función resulta 9/49. Nuevamente es positivo, así que tenemos ya en el siguiente renglón que el intervalo a considerar es de 3 medios a 11 séptimos. Nuevamente se obtiene la mediante, resulta 14 novenos, el valor de la función de la mediante es 7/81, que es también positivo y por lo tanto el intervalo ahora a considerar es de 3 medios a 14 novenos. Nuevamente se obtiene la mediante, 17/11, el valor de la función de esta mediante da como resultado 3/121, que también es positivo, por lo que el nuevo intervalo va a ser ahora de 3 medios a 17/11. Nuevamente se calcula la mediante, dando como resultado 20/13, en el que su valor de la función ahora resulta un número negativo, es decir, de menos 3/169. Y este valor se encuentra a la derecha de 3 medios, que era el punto extremo del intervalo del cual fue una de las fracciones de la cual se obtuvo la mediante, por lo que el nuevo intervalo resulta ser ahora 20/13 a 17/11. Se calcula la mediante que resulta 37/24. Aunque en la tercera columna ya de este último renglón se obtiene el valor de la función, pues hasta aquí es donde dejaríamos este cálculo y vamos a considerar este resultado de la mediante de x igual, ya en la siguiente columna, en la que está a la derecha en la parte de arriba, pues consideramos el valor de x igual a 37/24, eh, que expresado en forma decimal es 1.5416 periódico, como una aproximación de la raíz. Es posible expresar esta fracción en forma de fracción continua, la cual se puede apreciar también del lado derecho en medio, tal como lo describió el maestro Miguel, en la parte de en medio, y comparando el resultado que obtuvimos, y esto es lo interesante, consideramos así, que podemos obtener una aproximación de la raíz de la ecuación de segundo grado por medio de una fracción a la raíz de la ecuación que está expresada en forma de raíz y se encuentra en la parte de abajo, en la que, si se puede observar, pues en forma decimal, pues se aproxima a la que obtuvimos, en donde las cifras después del punto decimal pues coinciden en milésimas, es decir, en 1.541 a la primera raíz que se encuentra en la parte de abajo, que dice x igual a 1.541, ajá, ahí exactamente. Y bueno, pues para terminar con esta parte, pues de manera análoga se podría obtener una aproximación de la otra raíz, desde luego considerando el intervalo en donde ocurre el cambio de signo del valor de la función, es decir, en el intervalo de -5 a -4. Pues de esta manera concluyo con el ejemplo para mostrar cómo se puede obtener por aproximación las raíces cuadradas de una ecuación de segundo grado. Solamente para concluir, este procedimiento de obtener la aproximación de las raíces por medio de la mediante de los puntos extremos del intervalo, nos va a dar siempre como resultado fracciones que son irreducibles. Siempre, esa es una de las propiedades que tiene este procedimiento. Y bueno, pues también consideramos en el trabajo en equipo que esta es una de las aplicaciones
que es adecuado en poderla considerar para alumnos de bachillerato. Algo adicional y referente a estos temas que estamos abordando de fracciones continuas, es mencionar que tuvimos en el diplomado 4 a maestros que nos hicieron pues propuestas de temas que podíamos nosotros desarrollar ya como producto final del diplomado 4 y todo este trabajo fue propuesto por el maestro César Guevara. Él fue el que nos hizo la propuesta de este tema y nosotros ya profundizamos y fue lo que desarrollamos. Aquí presentamos pues algunas aplicaciones y bueno, pues le doy la palabra al maestro Javier, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Voy a presentar profesor, Miguel, ¿puede dejar de compartir esto? Muchas gracias. Listo. Muy amable. Voy a compartir la presentación nuevamente, con el único objetivo de poder mostrarles algunos, algunos otros, documentos que tenemos nosotros o que generamos en este proceso. Como bien lo dijo los profesores anteriormente, este diplomado constituyó de 3 módulos, ¿no? El de heurísticas de resolución de problemas, el de las TICs, de, eh, que nos proporcionó, nos dio la clase Tania Chicalote, y la última que es investigación didáctica, el maestro Leonardo, que tuvo la certeza de que en este módulo 3 invitó a cuatro personalidades, el profesor Struck, César Guevara, a Tania y a Leonardo, al profesor Leonardo, con los temas de geometría, teoría de gráficas, teoría de números y cálculo. La idea de esto es que cada profesor nos dio un tema en particular con una didáctica muy específica y nos daban las pautas como para poderla implementar en nuestras aulas. La estrategia del profesor Leonardo fue que por cada tema se hacía un equipo y en ese equipo debían de inscribirse al menos 3 personas y esas 3 personas deberían de desarrollar el tema elegido. Entonces, el primer equipo era de geometría, el segundo teoría de gráficas, tercero teoría de números y cálculo. En teoría de números, el profesor Guevara nos dio el tema específicamente de fracciones continuas, un tema que realmente nos gustó mucho y no requería de mucha matemática, incluso avanzada, ¿no? Simplemente el algoritmo de la división. Entonces, en este caso nos escribimos el profesor Roberto, el profesor Miguel y yo en fracciones continuas. Una vez inscrito en este grupo, la consigna didáctica que se tenía ya planeada es que íbamos a escribir un texto eh, referente al tema con no más de 5 hojas y debemos escribirlo en Word, en LaTeX. Durante los diplomados nos habían sugerido usar LaTeX, ¿no? En especial el Overleaf, que es en línea y que era muy fácil de trabajar en ese aspecto, ¿no? Eh, algunos estudiantes usamos el LaTeX en Overleaf y otros en Word. Eh, También como una herramienta didáctica se nos proporcionó un formato guía de un artículo científico para elaborar el producto a entregar. En especial, este texto que ustedes ven aquí es un artículo de difusión, es una plantilla. Realmente no dice, está en latín, pero la idea era que viéramos el nombre del artículo, el resumen, el marco teórico, la introducción,
Creo que nada más está viendo la presentación, maestro Javier. Ah, sí, perdón. Bueno, este, em, bueno, es un artículo guía, una plantilla, y con eso teníamos que checar el formato, el resumen, el marco teórico, las secciones, la bibliografía, las referencias, las figuras, en fin, varias características del artículo. También se nos pidió, o como sugerencia, leer artículos científicos para que viéramos realmente cómo se escribe ya un artículo, figuras, gráficas y demás, ¿no? Y entonces en esa revisión, nuestro equipo elegimos orientar nuestro texto de fracciones continuas a escribir un texto de divulgación científica, de divulgación matemática para el nivel del bachillerato. Entonces, ya con esa consigna personal, empezamos a estudiar el tema y empezamos a escribir. En principio, empezamos a escribirlo en Word como, como un inicio, ¿no? Y en paralelo también estábamos escribiendo en LaTeX, en Overleaf. Entonces estábamos en los dos. Nada más que aquí la cuestión es que el- los tiempos eran ya cortos para entregar el trabajo y decidimos en un principio terminar el texto en Word en dos, sí pueden ver ahorita, sí Ahí pueden estamos ver. viendo la presentación todavía. Página 11. mm, se está cargando la presentación. Todavía se ve en negro. Ahí está. Ahí va. Ya está. Lo que les presento ahorita es el texto que realmente entregamos como tarea. Esta tarea se llama así, fracciones continuas. Teníamos que tener un resumen del artículo, una introducción, las palabras clave, los autores con notas al pie de página, dando nuestra origen, donde damos clase, nuestro correo electrónico. En lo particular, nos gustó poner un epígrafe, que también es una característica ya personal, no es obligado, pero es una característica que quisimos poner. Eh, y las secciones, ¿no? Este texto está escrito en dos columnas. Está el marco teórico que hace referencia en principio a la historia de las fracciones continuas. Y luego ya el avance, el desarrollo de cómo explicamos qué son las fracciones continuas, las notaciones, los ejemplos. Quiero decir que los ejemplos que tenemos en este texto son diferentes a los que mis compañeros acaban de exponer. Eso lo hicimos para que no fuera tan repetitivo. Eh, Les voy a dar al final el texto original que publicamos, pero en principio para que vean dos otros más ejemplos de fracciones continuas. También quisimos meter una fracción, una representación geométrica, no solamente analítica o de teoría de números, sino también hay una representación geométrica de una fracción continua. Se puede generar geométricamente. Y al final, pues ya una cosa muy importante y bonita que se sugirió, que se llama el árbol de Farey, que es una representación de esta naturaleza, que representan los convergentes,
las fracciones que se van generando y las nuevas anotaciones que se tienen que hacer en cada una de ellas, ¿no? Por último, también las conclusiones, ¿no? El ejemplo de una fracción continua y las aproximaciones. Las conclusiones y por último, las referencias bibliográficas. Eso fue lo que se entregó como tarea en el módulo 3 para su evaluación. Cada módulo tuvimos que entregar un trabajo final y en módulo 3 fue este texto. Aquí confesamos que la primera consigna eran 5 páginas y nosotros nos llevamos hasta 8, ¿no? Rogándole a Dios que nos las aceptara el profesor Leonardo, ¿no? Después, aquí voy a compartir otra vez la, la presentación. Ahorita nada más que cargue. Sí, todavía está en negros. Ahí está. Ya está. Muy bien. Bueno, la experiencia en la publicación que nos dio es que después de entregar nuestras tareas, nos dieron nuestra calificación de diplomado y una semana después o 10 días después, el profesor Leonardo nos escribió diciéndonos que el escrito le gustó mucho y gracias al formato que le habíamos dado, tenía las características y altas probabilidades de que pudiera ser aceptada en una revista de matemáticas de forma electrónica. Realmente los tres saltamos de gusto porque primero sí le gustó y segundo tenía unas características especiales. El doctor Leonardo nos sugirió una revista llamada Espacio Matemático que pertenece a la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Él nos decía que sí conocía la revista, aunque él no había publicado específicamente en ese espacio. Entonces, nos sugirió ya unas observaciones más puntuales, que ya más estrictas, y nos sugirió que nos inscribiéramos a la página. En lo particular, yo fui el que me inscribí a esa revista en nombre de mis compañeros y empecé a ver los requisitos que esa revista en especial necesitaba, que son los formatos, letras, extensión, la bibliografía, los pies de página. Nos daba las opciones de ponerlo en Word o en LaTeX. Eh, una cosa también importante en este tipo de cosas, y una cosa hace referencia a la ética profesional, es que cada revista matemática pide que el artículo o el texto que se quiere publicar no haya sido expuesto en otra revista o se haya publicado en nuestra revista. Entonces tiene que ser un trabajo inédito. Y así lo pide cada revista que uno quiera enviar su texto. Si una revista lo rechaza, puede mandar otra vez el texto a otra revista y si lo acepta, pues ya sí. Pero ya no se puede volver a mandar 2 veces el mismo texto a diferentes revistas. Con esa consigna, pues entonces empezamos mis compañeros y yo a organizar los trabajos, ampliarlo, corregirlo, revisarlo. Lo revisamos 2 o 3 veces. Le pedimos al doctor Leonardo que nos diera un visto bueno, aunque no lo revisó con precisión así meticulosa, pues dice, no, pues tiene las características, está bien. Este, lo volvimos a revisar y entonces lo cargué a la página y esperamos la respuesta de la revista, ¿no? Entonces, unas 2 semanas después nos llegaron las correcciones. Fíjense, aquí les presento el correo que nos envió
José H. Nieto de la revista, diciéndonos que pues tenía el gusto de informarnos que el artículo Fracciones Continuas este, que habíamos enviado tenía algunas correcciones que hacerse y que si se hacen esas correcciones, con mucho gusto nos editaban la revista. Aquí tengo algunas correcciones que nos hicieron como unas 10 o 15 correcciones. Algunos son errores de dedo, algunas son errores de que estaba muy elaborado. Unas correcciones, por ejemplo, en el árbol del Farey que les comenté, pusimos algunas iniciales en inglés y como la revista es en español, pues teníamos que corregirlas y poner todo en español. Algunas fórmulas que se nos fue el dedo en un más en lugar de un por. En la demostración geométrica también nos hicieron observaciones porque yo hice un desarrollo muy elaborado y nos comentaban que pues no es necesario elaborar tanto, ¿no? O sea, el lector tiene que tener la capacidad de pasar de un proceso a otro sin hacer el detalle fino. Y es parte del aprendizaje. Cuando uno lee un artículo, pues no le dan maíz, como dice, por maicito, sino pasan de un proceso a otro y uno tiene que desarrollarlo. Y esas fueron algunas correcciones que nos hicieron. Mandamos a hacer la corrección de nuevo, hicimos las correcciones, se las volvimos a mandar, pero también teníamos la consigna, y al maestro Leonardo nos lo decía, que teníamos que apurarnos porque querían que ese artículo entrara en la revista del año 2023. Y nosotros hicimos, si se fijan aquí, fue el 18 de noviembre, cuando nos avisaron que sí podíamos, que sí tenía posibilidades nuestro texto. Y lo mandamos casi por el 15 de diciembre o 12 de diciembre, más o menos. Volvimos a mandar las correcciones nuevamente y pues esperar la respuesta, ¿no? Y afortunadamente en enero nos mandaron esta correo diciéndonos que la revista Espacio Matemático ya se había publicado un número y aquí estaba la, la liga, ¿no? Voy a presentarles la, la revista. ¿Sí ven la revista? Todavía vemos la última diapositiva, El donde correo. aparece la liga de la revista. Ajá. Me dicen si se puede. Todavía no, ¿verdad? No, maestro. Bueno, Todavía no. Ahí va, ya está en negros. sí, voy a volver a compartir porque no sé qué pasó con con el compartir. Ahí te estoy cargando la página de la revista. Ahorita me dicen, por favor. Ahí está. Listo, maestro. Sí, muy bien. Entonces, esta es la revista de la Universidad Antonio Nariño. Eh, Su revista se llama Espacio Matemático. Y aquí nuestro texto se publicó en el volumen 4, número 2 del año 2023. Aquí hay varios artículos y el nuestro es Fracciones Continuas. Puede uno ver el formato en PDF y ese fue el texto que se publicó. Si se fijan ustedes, tiene el ISSN, el nombre de la revista, el volumen, el número, el año y las páginas, ¿no? Les confieso que por cuestiones de premura y demás revisiones enviamos el texto en Word, ¿no? Y así nos los aceptaron, ¿no? Con algunas características. Una característica interesante de esta es que las fórmulas que ustedes ven aquí las hicimos en Word, en el editor de fórmulas de Word, pero nos pidieron
esas fórmulas para que el texto no se deformara cuando lo iban a publicar, lo teníamos que poner en imagen. Entonces, cada fórmula que ustedes ven aquí es una imagen de Word, de la fórmula de Word, y se incorporó tal cual se tenía aquí, ¿no? Con las modificaciones ya no hay ninguna observación al respecto. Y pues eso fue lo que hicimos con nuestro trabajo, ¿no? Realmente no sé si nosotros fuimos los primeros en que nos publicaran un texto, pero una cosa que sí les puedo comentar es que eh, el diplomado 4 en la sección 3, en el módulo 3, una de las características muy particulares es que nos obligaron a escribir correctamente y en un formato muy específico, ¿no? Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, entonces empezamos a hacer el trabajo y en coordinación con los otros compañeros, amigos, em, logramos hacer un texto interesante, ¿no? En este texto, por ejemplo, se tiene el resumen que está en español y también nos pidieron hacer el mismo resumen, el abstract le llaman, en inglés, ¿no? Yo le pedí a un compañero amigo mío, experto en lenguas inglesas, Héctor Vázquez, que me revisara el contenido de mi traducción, ¿no? Me hizo algunas observaciones, porque a veces yo eh, traduje literalmente una frase y me dice que en el contexto en que yo estaba no era apropiado. Me corrigió dos palabrillas ahí y más que nada, ¿no? Pero era importante que los piden, a veces algunas revistas piden en español, en inglés y en portugués. Yo vi otras que eran inglés, francés y español. Entonces, esas cosas se tienen que atacar, pues, ¿no? O abordar para que podamos tener un texto así. Entonces, una de las enseñanzas de este cuarto diplomado, aparte de las enseñanzas matemáticas que nos dieron, es el escribir. Y pues nuestros compañeros y yo los exhortamos para que aprendan a soltar el lápiz, ¿no? A soltar su imaginación, a ver que escribir lleva su tiempo, no es una cuestión de un día o dos. Este trabajo lo hicimos casi en las noches porque llegábamos de trabajar y en la tarde empezábamos a escribir. Y revisaba uno, revisaba al otro, nos corregía uno, nos corregíamos entre los tres. Y pues salió ese texto así, ¿no? Y aún así, como les dije al principio, cuando enviamos el texto, nos volvieron a hacer correcciones de dedo, ¿no? O sea que uno estaba viciado ya. Entonces, pues esa fue nuestra experiencia de publicación. Y nosotros los exhortamos para que ustedes también puedan hacer un texto de esta naturaleza. No se requiere más que las ganas y el deseo de que su trabajo sea visto por varias gentes, otras generaciones y por sus alumnos también, ¿no? Pues yo creo que hasta aquí termino mi presentación, dejo de compartir y bueno, pues estamos a la disposición y a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que nos quieran realizar. Pues muchas felicidades, qué interesante. No sé si alguno ya había publicado algo, alguno de los tres. No, ¿No? No, qué gran experiencia, ¿eh? En verdad los felicito y es muy buen trabajo. ¿Presentaron eso a sus alumnos? ¿Los hicieron trabajar con sus fracciones continuas? Todavía no, lo que pasa es que en lo particular yo estoy dando cálculo, Ajá. entonces, las fracciones continuas, sí tienen la idea de aproximación, ¿no? Pero a mí me gustaría darlo cuando esté dando mate uno a los primeros chavos de Ujú. primer semestre que llegan, pues, con los conceptos de máximo común divisor, mínimo común múltiplo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, todavía no lo eso, pero sí lo voy a Lo voy a exponer checar. en el salón, sí.
También. ¿Sí, profesor Miguel? Miguel Ángel. Sí, pues en general también, nada más está el esbozo de la actividad. Yo Ajá. ahorita estoy dando cibernética y estadística, entonces no lo No he se podido presta. aplicar. Yo creo que queda para el otro año, otro ciclo escolar. Ok. Hay algunos comentarios en el chat. El profesor Moisés se tuvo que retirar, pero dice que los felicita por su publicación. Los felicita Rocío, también los felicita. Excelente trabajo, dice la profesora Silvia. Felicidades al profesor Enrique, José Chávez, la profesora Fiorella, el profesor Hugo Cárdenas, dice que muchas gracias por compartir su experiencia. Y sí, muy rica porque yo lo vi así como que en dos partes, ¿no? La parte de lo que son las fracciones continuas y la experiencia de haber publicado. Al profesor Albino, ahí nos comparte el link donde está el artículo. ¿Podemos entrar a ver la revista? Sí, sí, o nos tenemos que inscribir. Pueden No, está tener, abierto. Está está abierto abierto, a público, ok. así La como lo voy hizo a el maestro buscar, déjala Javier, copio. así. Ya, Maestro ya la Javier copio. tiene apagado su micrófono. Sí, es gratuita la revista. Puede uno bajar el PDF de los que... Ah, Incluso, perfecto. fíjese, ahorita acabo de ver al profesor Roberto. En la revista misma, cuando nos hicieron nuestras correcciones, nos dijeron, hay un artículo que en la misma revista está también publicado, pero no así como fracciones continuas, sino como el árbol de, ¿cómo se Está en llama? Brocot. Ajá, Procot. Y entonces dice, vuélvanlo a leer para que lo complementen con el suyo. Y Ujú. entonces, sí nos ayudaron también a complementar un poquito. Entonces, por eso de 8 páginas salieron 15. Entonces, 15. más o menos así. Sí, por las figuras principalmente, Ajá. porque las funciones continuas son expresiones muy largas en forma Ujú, vertical. ujú, ujú. Ocupa mucho espacio, pero sí, sí nos hicieron hincapié de que también ya habían trabajado algo, no como nuestra divulgación, pero sí ya había dado otro trabajo, ¿no? Pero lo pueden bajar, incluso les voy a pasar aquí por ¿cómo se llama? El Por el chat, ¿no? chat, sí. Ya lo compartió el maestro Roberto. Ah, Profesor Roberto, sí, Sí. ya pues ya lo nos puse compartió. la liga. Ah, Ujú. ok, ok, ok. Sí. La profesora Nora también los felicita, el profesor Gabriel, la profesora Rocío, Alma Patricia también, Marta Rodríguez, gracias por compartir, excelente trabajo, felicidades. Profesor Rogelio, igual, excelente trabajo, felicidades. Marisela les da las gracias y los felicita. ¿Y Rocío qué es Procot? Pregunta Rocío. Ah, así se llama el matemático que lo diseñó. Bueno, es que es una representación tipo diagrama. Ajá. eh, a ver, no sé si el maestro la quiera mostrar. Y yo creo que eso ya es una cosa un poquito más sofisticada, como para nivel licenciatura o más para representar este tipo de fracciones continuas. Uno le Ahorita llaman lo árbol de presento. Farey, otro le llaman de Stern-Brokoff, o algo más que quieran agregar los maestros. Ahorita lo presento. Ajá, sí, gracias, profesor. Deje de buscarlo aquí. En la Aquí está. misma revista se encuentra el artículo, lo estaba buscando ahorita, no lo encuentro. Sí, ahorita ya lo tengo aquí. ¿Ya lo tiene, maestro? El de la maestra que Sí, nos sí, pidiera que exactamente. revisáramos, no lo encontré ahorita. Es una representación gráfica de las fracciones continuas y nosotros lo presentamos como árbol de Farey. En el artículo que nos sugirieron revisar, está abordado pero con una forma de plática, un diálogo que tiene con su tío que es matemático. Es muy interesante la forma en la que va abordando las propiedades que tienen las fracciones, que se van obteniendo, como lo había mencionado, a partir de las mediantes en los extremos 0 y 1. Y es muy parecido a
a otro artículo, a un libro que también hace, así es mediante un diálogo, una plática, bueno, pues es de manera muy similar y es muy ameno. Eh, es un diagrama, maestro, pero no sé si el Aquí diagrama tengo la página, se llama El árbol de Stern Brocott, y aquí está el texto. Este también se publicó en la misma revista Espacio Matemático, y es un texto divulgativo principalmente también, y como dijo el profesor Roberto, es un diálogo entre un matemático y otra persona, ¿no? Entonces, pero en el texto se van dando. Hay un texto que se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach, es que, ese. tam- que es un libro muy bonito. El tío Petros y la conjetura de Goldbach es un libro de un griego y hace referencia a un matemático muy famoso y su sobrino, pues, ¿no? Pero hay un diálogo, y entonces aquí hicieron algo semejante, pero hablando del árbol de Faraday, pero que también conocido matemáticamente es el árbol de Stern-Brockott, en términos generales. Entonces, dejo de compartir, entonces, no sé si tienen alguna otra Pues duda o sí se puede. sugerencia. Podría ser interesante ver nuestro diagrama para quien guste no imaginarse cómo es el árbol. Si no sé si alguien lo pueda compartir, Ah, sí, porque yo no lo ahorita- tengo a la mano. sí, ahí te lo pongo. Permítame tantito. Está cargando, ¿eh? Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Sí, Sí, es que se maestro. ve un poco Sí, pequeñito. sí, ya lo vemos. Árbol de Farey. Mm. El Sí, árbol de este se llama árbol de Farey, ¿no? Pero también ese es, como podemos decir, como el sobrenombre, pero matemáticamente es de Stern-Brockott, ¿no? Y aquí se van generando las fracciones, ¿no? Ajá. 0, 1 y 1, 1, se suman las dos, como dijo el profesor Roberto, y se vuelven a. No sé si usted, profesor Roberto, quiera explicarlo. Gracias, maestro. Pues en la parte superior, en los extremos izquierda y derecha, se parte de los números 0 y 1, se le coloca un 1 como denominador, y la mediante, que es la que había mencionado, sumando numeradores y denominadores, se obtiene en el segundo renglón. 0 más 1 es 1 como numerador, y en la parte de abajo 1 Ajá. más 1 es 2, y ahí tenemos la fracción en medio, en el segundo renglón, un medio. Ahora, para obtener en el siguiente renglón el primer un tercio que se puede observar, apreciar ahí, en el primero, se obtiene del 0/1 y del 1 medio, es decir, de las dos, le llaman ancestros inmediatos, son los que se encuentran, digamos, inmediatamente arriba, y este es el que va a obtenerse sumando nuevamente 0 más 1, y se obtiene el 1 del 1 tercio, y abajo de las fracciones ancestras que le llaman 1 y 2, que son los denominadores, se suman y se obtiene el 3 del 1 tercio. Y así se va con la siguiente fracción, la que está a la derecha de este mismo renglón, y lo mismo, se van obteniendo las mediantes. Aquí la característica de las mediantes es que si los denominadores, como en el primer caso, en los puntos extremos de arriba, el 0/1 y el 1/1, la mediante va a ser el punto medio, pero en las demás no tiene esa propiedad. En las demás, por ejemplo, el 1 tercio que les había mencionado,
ese número no es el punto medio de 0/1 y 1/2. Bueno, en fin, es una serie de propiedades que van saliendo ahí, son fracciones irreducibles, y este 1/3 pues está más cerca de 1/2, que es el que tiene el denominador más grande, comparada de las fracciones ancestro que se van obteniendo. Es muy interesante, pues ya sería cuestión de que pudieran Sí. ustedes revisarlo en las dos revistas, tanto la que compartí, y me tomé la libertad, maestros, pero sí les avisé en el chat, de compartirla, tanto esta y la que nosotros hicimos. Aquí, pues los colores fue también una de las propuestas que hicimos de cómo van las líneas en azul y rojo. La azul quiere decir hacia la izquierda, o sea, siempre partimos de una fracción, por ejemplo, 1/1, en la parte de arriba a la derecha, pues la siguiente fracción, pues es la de 1/2, ¿no? Entonces va en dirección a la izquierda. Y las líneas en rojo van hacia la derecha, por ejemplo, de 1/2 a Mm, 2/3 hacia la derecha. Entonces, esos colores también se van agrupando en los corchetes que se encuentran en la parte de abajo, y esos caminos que se van haciendo se van señalando en la parte de abajo de cada una de las fracciones. Por ejemplo, el 2/3 que está a la derecha en el tercer renglón, ese maestro, 2/3, dice, viene del 1/1, es decir, izquierda, baja, ¿no? Y luego llega al 1/2, y de 1/2 llega a 2/3, que es a la derecha. Y entonces se anota en el primer corchete, eh, y izquierda y de derecha. Y en la parte de abajo, pues esos se van representando con números, o sea, cuántas veces aparece a la izquierda y cuántas veces aparece a la derecha. El 1/1. Y eso es precisamente la fracción continua, se puede expresar. Les digo, ya sería cuestión de poderlo abordar. Se agrega como regla un 1 al final, un 1 en color negro. Si observan en todas las fracciones en el segundo corchete aparece un 1, y eso es lo que le llamamos fracción continua completa, ¿no? Y en la parte de abajo es la compacta. Eh, bueno, pues bien, este artículo, si lo revisan, tiene toda la explicación de esas líneas que están ahí, también la línea punteada, de los convergentes, y bueno, pues sería todo de mi Ay, parte. perfecto. Hay un comentario del profesor Gabriel. Dice que tiene que ver con los círculos de Farey. Por esa razón le dan este nombre también. Hay una tesis precisamente dirigida por el profesor Guevara. Sí, fíjense que en la bibliografía que consultamos, Farey era un ingeniero minero, algo así, y él creó una sucesión de Farey, ¿no? Una sucesión de Farey, una sucesión numérica, ¿no? Que la usaba para cuestiones muy, muy particulares de su área, que era la minería. Pero después, independientemente, Ster-Brockott también generaron el árbol, y entonces tradicionalmente le llamaban el árbol de Faraday, pero ya la justificación matemática y pruebas pues las hicieron Stern y Brockott. Hay otras, ¿cómo se llama? Aplicaciones del árbol de Faraday, ya con teoría de grupos y teoría de anillos, y también hay otras con autómatas celulares. En fin, hay una en la Universidad de San Luis Potosí, creo. Hay una muchachilla su estudiante de la licenciatura en matemáticas que usaron el árbol de Faraday, teoría de grupos, para representar algunas propiedades matemáticas de las fracciones continuas. Entonces, eh, tiene para echar para arriba, pues, ¿no? Entonces, yo en lo particular no he visto, yo en lo particular no vi la círculos de Faraday, pero no creo que haya mucha diferencia, pero sí, el, el- las aplicaciones que pusimos aquí, pues consideramos que eran las más representativas, y además para que un estudiante de bachillerato lo pueda leer y entender qué es izquierda, derecha y por qué se tiene que hacer así y asado, pues lo pusimos así, ¿no? Hay otras demostraciones geométricas mucho más elaboradas con geometría analítica, por ejemplo, ¿no?
se traza una recta y se calcula la distancia de un punto a una recta, y entre más cercano es la aproximación que se da. Pero tampoco la pudimos, pues no podemos poner todo, pues no solo lo más inmediato, porque es un artículo de divulgación, un artículo de divulgación científica para estudiantes de bachillerato, independientemente si eso es de primer semestre o de último semestre, ¿no? Entonces, pero sí, hay cosas, ya muy, muy avanzadas, ¿no? Desde que Gauss y Euler y otros matemáticos del siglo XVII y XVIII, hasta la fecha todavía siguen sacando propiedades, muy importantes, ¿no? Aplicaciones incluso en el espacio, ¿no? En la astronomía y en la astrofísica. Pues muy No qué sé si eso interesante. contesta la pregunta. No, sí, qué interesante y sí, como que hay mucho que sacarle ahí. Pues muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o en el chat muchos los felicitan muchísimo a ver, hay otro comentario ahorita. De la maestra Nora, que muchas gracias, saludos. Y en verdad los felicito. Felicidades, que fue qué bonito trabajo y qué bueno que se animaron a escribir. Creo que es un buen consejo del profesor Javier que nos animemos a escribir. Muchas gracias, profesor Javier. Sí, no, pues así Ojalá al profesor Leonardo, porque realmente es el que nos obligó a escribir y se tienen medio que los escribir. obligó, pero sirvió. Qué Y bueno. funcionó realmente. Y ya fíjese que yo creo que, no sé si mis compañeros están de acuerdo, ya cuando lo vemos de este lado Ajá, ya escrito y hace la remembranza, sí cuesta trabajo escribir claro. realmente. Pero hay que aventarse porque no es a la primera ni a la segunda, sino hasta la décima, cuando sale el texto ya en bonito y Bonito. ya sí. Y entonces, además, bueno, una cosa importante, leímos los tres cómo se escribe un artículo, aparte de lo que Ujú. nos dio el profesor, que escribe un artículo, qué Sí. se tiene que hacer, cuál es la ética profesional que se tiene que hacer, no poner comillas a los textos que uno copia, todo Ujú, ese tipo de cosas son muy cuidadas, ¿no? ujú, Y los revisores en las revistas son muy expertos en ese tipo de cosas. Entonces, también hay que observar esa cuestión. La ética profesional de no piratearse nada menos es piración, sí. fundamental. Si no, nos quemamos nosotros y quemamos a la revista. Entonces, Claro. hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Pero vale la pena hacer el esfuerzo y proceso. Y si tienen alguna duda, pues estamos a sus órdenes para Muchas poderles ayudar gracias. si quieren escribir algo. Muchas gracias. Y en verdad los felicito. Que un trabajo muy profesional, ¿eh? Muchas felicidades a los tres. Y Gracias. muchas gracias por la presentación. No sé si haya más comentarios. Creo que ya, ¿no? Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí. La próxima reunión va a ser el 21 de marzo. Vamos a tener a Paloma Subieta, que nos va a hablar de matemáticas y género. Entonces, aquí nos vemos el 21 de marzo y una vez más, felicidades. En verdad los felicito a los tres. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos. Voy a dejar de grabar.